El teléfono vibró en mi mano como un corazón latiendo con furia, y al ver el nombre de mi madre en la pantalla, supe que el mundo se acababa. María José, ven a casa ahora mismo. Tu padre y yo lo sabemos todo, gritó su voz al otro lado de la línea, un torrente de ira y vergüenza que me dejó helada en medio de la Rambla Nova de Tarragona, con el sol de mediodía quemándome la piel. En ese instante juré que nunca más volvería a esa casa, pero el destino, ese cruel torero que siempre nos clava los banderillos, tenía otros planes para mí. Me llamo María José, aunque todos me llaman Marí, como si el diminutivo pudiera suavizar la tormenta que soy. Tengo 25 años, y en esta ciudad costera de Tarragona, donde el mar Mediterráneo susurra secretos antiguos entre las olas y las ruinas romanas, he aprendido a amar en silencio. Mi amor se llama Laura, una fotógrafa de 26 años con ojos verdes como el absenta y un rizo que ilumina las tardes nubladas de otoño. Nos conocimos hace 2 años en la Festa Major de San Magí, cuando ella capturaba con su cámara las danzas sardanas bajo las luces de las farolas, y yo, bailarina improvisada con un vestido rojo que ondeaba como una bandera de rebelión, tropecé con su trípode. Perdona, guapa, pero el destino es torpe como yo, me dijo riendo, y en ese momento supe que era ella. La única que me hacía sentir viva, no como una sombra en la casa de mis padres, donde el peso de las expectativas familiares era más pesado que las piedras del anfiteatro romano. Nuestra relación era un refugio secreto, un jardín escondido detrás de las murallas medievales de la parte alta. Paseábamos de la mano al atardecer por la playa de la Rabassada, donde el sol se hundía en el horizonte tiñendo el agua de oro y púrpura, y hablábamos de todo, de mis sueños de ser escritora, de sus exposiciones en Barcelona, de cómo el mundo nos juzgaría si supiera. No les importará, Marí. El amor es amor como el vino de Priorat, fuerte y sin excusas, me decía ella, besándome con esa ternura que me deshacía. Pero yo sabía la verdad. Mis padres, Antonio y Carmen, eran de esa España conservadora que aún susurra plegarias en las procesiones de Semana Santa y ve en el modernismo una afrenta a Dios y a la familia. Mi padre, un pescador jubilado con manos callosas y un bigote que ocultaba su amargura, soñaba con nietos que llevaran su apellido. Mi madre, costurera en una fábrica textil de Reus, tejía no solo vestidos, sino también ilusiones de una hija normal. El secreto se rompió una tarde de julio, cuando el calor sofocante de Tarragona hacía que el aire ondulara como un espejismo. Laura y yo habíamos pasado la noche en mi pequeño apartamento en el Eixample, un rincón caótico lleno de libros de Lorca y fotos en blanco y negro que ella había colgado en las paredes. Nos amábamos con la pasión de quienes saben que el tiempo es un ladrón disfrazado de reloj. Al amanecer, mientras ella dormía acurrucada contra mí, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi hermana menor, Isabel, sollozando. Marí, han encontrado tus fotos en el cajón. Mamá está histérica. Dicen que es una abominación. Mi corazón se detuvo. Esas fotos, regalos de Laura de nuestro viaje a las cuevas de Salnitre, donde nos besamos bajo estalactitas que goteaban como lágrimas eternas, eran ahora dagas en manos de mi familia. Corrí a casa al piso en el barrio obrero de San Pere y San Pau, donde el olor a paella quemada y a rosario rezado a medias impregnaba las paredes. Mi madre me recibió con los ojos rojos, un crucifijo en la mano como si fuera un escudo. Eres nuestra hija, María José. ¿Cómo puedes traicionarnos así? Con una mujer. Esto es pecado, es vergüenza para la familia. Mi padre, sentado en su sillón raído, no dijo nada al principio, solo fumaba su puro con labios temblorosos. Luego, con voz ronca como el mar en tormenta, nos has matado, hija. En Tarragona, la gente habla. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos deudas. La hipoteca, la enfermedad de tu abuela. Ahí estaba el gancho. No era solo el rechazo, era el cálculo frío. Habían descubierto que la fábrica donde trabajaba mi madre cerraría pronto, que las deudas se acumulaban como conchas en la playa después de la marea alta. Y yo, su hija enferma en espíritu, era ahora una carga. Los días siguientes fueron un infierno de silencios y súplicas. Intenté llamar a Laura, pero mi madre había confiscado mi teléfono, alegando que esa mujer te corrompe. Me encerraron en mi antigua habitación, con vistas al puerto donde los barcos faenaban como almas perdidas. Arrepiéntete, hija. Ve a confesarte en la catedral. Oh, tendremos que hacer algo drástico, me dijo mi padre una noche, mientras cenábamos callos en silencio. ¿Drástico?
Esa palabra se clavó en mí como una espina de cardo. Al día siguiente me llevaron al médico de familia, el viejo doctor Ruiz, que olía a tabaco y a consultorio húmedo. Necesitamos ayuda, doctor. Nuestra hija está enferma. Muy enferma. Y entonces lo soltaron, un plan maquiavélico nacido de la desesperación. Fingir que yo tenía cáncer. Leucemia para ser precisos. Una enfermedad que conmovería a la parroquia, a los vecinos, a las asociaciones locales. Campañas de donativos, rifas en la Plaza del Rey, incluso una entrevista en la televisión regional de Cataluña. La gente da por los enfermos, Marie. No por las desviadas, me susurró mi madre con lágrimas que parecían genuinas pero que yo sabía eran de cocodrilo. Al principio me resistí. Grité, lloré, amenacé con irme con Laura. Pero el peso de su mirada, el por la familia, que repetían como un mantra flamenco, me doblegó. Recordé las noches en que mi padre me contaba historias de la posguerra, de hambre y orgullo catalán, y pensé que quizás, solo quizás, podría fingir hasta que encontrara una salida. Acepté. El doctor Ruiz, cómplice a regañadientes por una deuda moral con mi padre, falsificó los papeles. Empecé el teatro, palidez fingida con maquillaje, visitas al hospital fingidas, y un blog anónimo donde María José, la valiente de Tarragona, compartía su lucha contra el cáncer. Los donativos llegaron como la lluvia de otoño, 2.000 euros en la primera semana, de vecinos que llevaban paellas a casa, de la cofradía que rezaba novenas por mí. Laura. Dios, Laura. Le mentí. Le dije que necesitaba espacio, que estaba enferma del alma por la presión familiar. Te amo pero no puedo ahora, le escribí en un mensaje que me rompió el corazón más que cualquier quimioterapia falsa. Ella, con su nobleza infinita, se alejó pero no sin antes dejarme una carta en la puerta. El mar siempre vuelve a la orilla, Marie. Esperaré. Cada noche sola en mi cama, leía esa carta bajo la luz de la luna que se filtraba por las persianas, y el odio hacia mí misma crecía como una marea negra. ¿Cómo podía traicionarla así? ¿Por padres que me veían como una mercancía defectuosa? Los meses pasaron en una niebla de falsedades. Mi enfermedad se volvió viral en las redes locales, hashtags como lucha por Marie, fotos mías con turbante y sonrisa valiente que mi madre subía desde su viejo Nokia. Recaudamos 15.000 euros. Suficiente para salvar la casa, para que mi padre comprara un barco nuevo y soñara con retiro en las playas de Cambrils. Pero el precio. Oh, el precio. Soñaba con Laura con su risa en las calas escondidas de Altafulla, donde nos bañábamos desnudas bajo las estrellas, riendo del mundo que no nos entendía. El secreto me carcomía, era una traidora no solo a ella, sino a mí misma. Y entonces llegó la invitación. Un programa de televisión en Barcelona, Voces de Esperanza, que quería mi historia en vivo. Será el clímax, hija. La salvación, dijo mi madre, peinándome el cabello como si fuera una niña para la comunión. Pero en mi interior, algo se rompía. Una noche escondida en el balcón, vi el mar desde la distancia, negro y furioso bajo una tormenta. Basta, susurré al viento salado. Decidí que en ese programa, no fingiría más. Expondría todo, el cáncer falso, la lesbianidad que mis padres odiaban, el amor por Laura que me había salvado. Sería mi toreo final, con el público como testigo. El riesgo era inmenso, perder a mi familia para siempre, el escándalo en Tarragona, quizás hasta la cárcel por fraude. Pero por primera vez sentí libertad. Llamé a Laura en secreto, desde un teléfono público en la estación de tren. Ven a Barcelona el viernes. Te necesito. Todo saldrá a la luz. Su voz, temblorosa pero firme, estoy ahí, amor. Siempre. El día llegó como un vendaval. Viajamos en tren, mi padre al volante de nuestro viejo Seat, parloteando sobre lo emocionante que sería. Mi madre me ajustaba el collar, un crucifijo que quemaba como hierro al rojo. En el estudio el aire acondicionado zumbaba como un enjambre de abejas, y el presentador, un tipo engominado llamado Jordi, me recibió con palmadas en la espalda. Eres una inspiración, María José. Cuéntanos tu batalla. El público aplaudía, rostros anónimos que no sabían mi verdad. Mi corazón latía como un tambor de pasodoble. Miré a la cámara, y en ese instante vi el reflejo de Laura en el monitor,
sentada en la primera fila, con una rosa roja en la solapa, su mirada un faro en la tormenta. Bienvenidos a Voces de Esperanza, donde las historias de coraje iluminan nuestras vidas, anunció Jordi con su sonrisa de anuncio de dentífrico. Las luces me cegaban, un sol artificial que hacía sudar mis palmas. Mi padre y mi madre flanqueaban el sofá de terciopelo rojo, él con su chaqueta de pescador impecable por primera vez en años, ella con un pañuelo en la mano, lista para las lágrimas cronometradas. El público, unas 50 almas curiosas traídas en autobús desde las comarcas, murmuraba expectante. Yo, vestida con un suéter holgado que ocultaba mi delgadez fingida, sentía el nudo en la garganta como una soga de ahorcado. Empecé el guión ensayado. Todo comenzó con un dolor en el abdomen, un cansancio que no se iba. El doctor Ruiz me diagnosticó leucemia aguda. Fue como si el mundo se oscureciera de golpe. Aplausos. Mi madre sorbió por la nariz, mi padre asintió con gravedad fingida. Jordi se inclinó. ¿Y cómo lo vivieron tus padres, María José? Esta enfermedad no solo ataca al cuerpo sino al alma familiar. Mi padre tomó el micrófono, su voz ronca entrecortada por emoción fabricada. Ha sido un calvario. Ver a tu hija, tu sangre, luchando. Te rompe. Pero la fe y la generosidad de la gente de Tarragona nos ha sostenido. Mentiras. Todas mentiras envueltas en el acento catalán que tanto orgullo les daba. El momento llegó cuando Jordi me pasó la batuta. Cuéntanos, Marí, ¿qué te mantiene en pie? ¿Hay alguien especial en tu vida? El corazón me martilleó. Miré a Laura, su rostro pálido pero resuelto entre el público, y sentí un torrente de lava en las venas. Sí, hay alguien, dije, y la voz me salió firme, no temblorosa como en los ensayos. Se llama Laura. Y no es solo alguien. Es mi amor. Mi salvación. Silencio. Un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo jamonero. Mi madre jadeó, mi padre se irguió como si lo hubieran pinchado. Jordi parpadeó, descolocado. ¿Tú? ¿Amor? ¿Como un novio, quizás? No, Jordi. No un novio. Una mujer. Laura es mujer, y yo la amo con todo mi ser. Somos lesbianas, y eso es lo que soy. No una enferma de cáncer. Porque el cáncer es una mentira. El estudio estalló en murmullos, flashes de cámaras móviles como estrellas fugaces. Mi madre se levantó de un salto. Cállate, María José. Estás loca, el tratamiento te ha afectado el cerebro. Mi padre la sujetó, su rostro lívido. Hija, por Dios, no hagas esto. Piensa en la familia. Pero yo ya no pensaba en ellos. Me volví a la cámara, directo al ojo rojo que transmitía a miles de hogares en Cataluña. Mis padres me obligaron a fingir esta enfermedad. Falsificaron documentos, crearon una campaña de donativos. 15.000 euros recaudados en mi nombre para pagar sus deudas. Me encerraron, me alejaron de Laura, me obligaron a mentir al mundo porque no podían aceptar que su hija ama a otra mujer. Pero hoy, en vivo, lo expongo todo. Por mí. Por Laura. Por todas las que esconden su verdad en las sombras de Tarragona. El caos fue inmediato. Jordi intentaba mediar con gestos de pánico. Calma, calma. ¿Es esto real? El público gritaba preguntas. Fraude, ¿cómo pudisteis? ¿Y el amor? Laura se levantó, su chaqueta de cuero crujiendo como un desafío, y caminó hacia el escenario con pasos decididos. La seguridad dudaba, pero ella era un huracán contenido. Déjenla hablar, exigió con voz clara, acento de Barcelona que cortaba como cristal. Subió, me tomó la mano, y en ese toque sentí el mundo realignarse. Sus ojos verdes, llenos de lágrimas no fingidas, me anclaron. Marí, lo supe todo hace semanas. Me lo contaste en esa llamada, y aún así, te amo. Por tu coraje, no por mentiras. Mis padres. Dios, su traición se volvió contra ellos como una ola traicionera. Mi madre sollozaba histéricamente, acusándome. Nos has destruido. Por esa puta. La palabra, cruda y venenosa, cayó como un rayo. El público ahogó un grito colectivo. Mi padre, por primera vez, mostró grietas en su armadura. Carmen, basta. Hija. ¿Por qué? Podríamos haberlo hablado. Pero era tarde.
La policía ya entraba alertada por la producción. Jordi, recuperando el control, anunciaba: «Esto es un escándalo en directo. Manténganse con nosotros». Cámaras everywhere, el mundo catalán, y pronto el español, devorando nuestra tragedia. En el camerino, después del corte a publicidad, el aire era espeso como humo de fogata. Laura me abrazó, su cuerpo cálido contra el mío, oliendo a mar y a jazmín. «Eres libre ahora, amor». «Lo hiciste». Lloré contra su hombro, no de pena, sino de alivio. Pero la libertad tiene dientes. Mis padres fueron escoltados fuera, mi madre gritando maldiciones que resonaban en los pasillos: «Maldita seas, María José. Nos has matado de vergüenza». Mi padre, en silencio, me miró una última vez, ojos hundidos, como los de un toro herido en la plaza. «Perdóname, hija. El miedo nos ciega». La emisión continuó con confesiones rotas. Explicamos todo: las deudas por la hipoteca tras la crisis del 2008, que aún azotaba a familias como la nuestra, el rechazo visceral a mi orientación, alimentado por sermones en la iglesia de Santa Tecla, el plan nacido de una noche de vino y desesperación, cuando mi padre dijo: «Si no podemos cambiarla, usémosla». El público al volver no aplaudió, lloró. Cartas de apoyo llovieron en las redes: «Verdad de Marí, amor sin mentiras». Pero el odio también, trolls anónimos llamándome falsa marimacho, a mis padres víctimas de una hija ingrata. Tarragona ardió en chismes, la plaza del Fórum, donde antes rifaban por mí cura, ahora bullía de juicios. Esa noche, en un hotel modesto de Gracia, Laura y yo nos sentamos en la terraza, con vistas a las luces de la ciudad que nunca duerme. Brindamos con cava barato, pero el sabor era amargo. «Siento haberte mentido tanto tiempo», le dije, trazando sus pecas con el dedo. Ella sonrió, esa sonrisa que era mi hogar: «El amor verdadero sobrevive a las tormentas, Marí. Como el Ebro en crecida». Hablamos hasta el alba, de mudarnos a Barcelona, de mi escritura, un libro sobre esta pesadilla, quizás, de cómo el escándalo nos había unido más. Pero el peso de la familia. Ah, eso no se iba. Llamé a Isabel, mi hermana, que había visto todo desde casa. «Marí, mamá está destrozada. Papá no habla. Pero yo te entiendo. Siempre supe algo». Lágrimas compartidas por teléfono, un puente frágil sobre el abismo. Los días siguientes fueron un torbellino judicial. La policía investigaba el fraude, el doctor Ruiz confesó, temblando como hoja de olivo en vendaval. Mis padres fueron arrestados provisionalmente, liberados bajo fianza con la condición de devolver el dinero. En Tarragona evité las calles, la parte alta con sus callejones empedrados donde jugaba de niña, ahora me parecía una trampa. Vecinos que antes rezaban por mí me escupían de estafadora. Otros, los valientes, me dejaban notas en la puerta: «Orgullosa de ti, chica». Laura organizó una exposición de sus fotos en la galería de un amigo en El Born, imágenes nuestras, anónimas pero evidentes, besos robados en la Costa Daurada, miradas que hablaban de almas entrelazadas. Vendió todo en una noche, el dinero para empezar de cero. Pero el conflicto no era solo externo. En mí, una guerra civil rugía. Podía perdonar. Mi terapeuta, una mujer sabia de Lleida con acento suave, me decía: «El perdón no es olvido, María José. Es soltar la cadena». Soñaba con mi infancia, veranos en Calafell, mi padre enseñándome a pescar, mi madre cantando habaneras mientras cosía. Eran monstruos ahora, pero también humanos rotos por el miedo. Laura, mi ancla, me recordaba: «No les debes tu vida. Te la debes a ti». Decidí escribirles una carta, no de odio, sino de verdad cruda: «Me obligasteis a fingir una muerte para salvar vuestra casa, pero matasteis mi espíritu. Amo a Laura, y eso no es pecado, es mi cruz, mi corona. Si queréis ser familia, aceptadme entera». La respuesta llegó semanas después, en una visita supervisada en la comisaría. Mi madre, demacrada, sin el pañuelo eterno: «Hija. Lo sentimos. El pánico nos volvió locos. Pero verte en esa tele, valiente. Nos abrió los ojos». Mi padre, voz quebrada: «No merecemos tu perdón, pero te queremos. ¿Cómo eres?». No fue un abrazo de película, fue torpe, lleno de silencios. Pero era un comienzo.
El juez, conmovido por la historia, redujo cargos, devolución del dinero, terapia familiar obligatoria. La prensa lo llamó el milagro de la verdad. 6 meses después, Tarragona ya no era una prisión, sino un lienzo en blanco. Laura y yo nos mudamos a un piso luminoso en el barrio del Serrallo, cerca del puerto donde los barcos ahora me parecían promesas, no cadenas. Abrí un taller de escritura en la Casa de la Cultura, para chicas como yo, voces silenciadas que clamaban por ser oídas. Escribid vuestras verdades aunque duelan como un mal de amores, les decía, y veía en sus ojos el reflejo de mi propia lucha. Laura exponía en Madrid, su fama creciendo como la hiedra en las murallas romanas, fotos de amores prohibidos, titulaban los críticos, y cada venta era un ladrillo en nuestro futuro. La reconciliación con mi familia fue un baile lento como una sardana en la plaza, pasos adelante, retrocesos, manos que se unían y soltaban. Isabel se convirtió en puente, venía los domingos con empanadas de la madre, y charlábamos de todo menos del escándalo. Mi padre, sorprendentemente, pidió disculpas en una carta garabateada: fui un cobarde, hija. El mar me enseñó a navegar tormentas, pero no las de casa. Lo visité solo, en su barca amarrada en el muelle de San Carles de la Rápita. Pescamos en silencio, el sol poniéndose como una hostia consagrada. Papá, ¿por qué el miedo tanto?, le pregunté. Él, mirando el horizonte, en mi juventud, Franco nos robó todo. Temí perderte a ti también, al mundo que conocía. Pero el amor es más grande que el miedo. Lágrimas saladas, como el mar que nos rodeaba. No era perdón total, pero era sanación. Mi madre tardó más. La terapia familiar, en una clínica de Reus con vistas a las viñas de Falset, fue un campo de minas. ¿Cómo pudiste exponernos así, en televisión? La vergüenza explotaba ella al principio. Yo conteniéndome: mamá, la vergüenza fue fingir morir por vuestros euros. Mi verdad era el cáncer real. Laura asistía a veces, su presencia un escudo gentil. Poco a poco, grietas: eres mi hija, Marí. Aunque ames diferente. Un día me regaló un vestido que cosió ella, rojo como el de aquella festa, con bordados de olas y corazones entrelazados. Para que bailes libre, dijo, y nos abrazamos por primera vez en meses. El alto trago llegó en la festa major del año siguiente. La plaza del Rey bullía de gente, castells tambaleantes, gegants danzando, el aroma a fideuà flotando en el aire cálido de agosto. Laura y yo caminábamos de la mano, sin escondernos. Miradas curiosas, sí, pero también sonrisas. Brava, Marí, gritó una vecina desde su balcón. Mis padres estaban allí, en la periferia, con Isabel. Mi padre levantó su porrón de vino en saludo, mi madre, tímida, se acercó: baila con nosotras, hija. Nos unimos a la sardana, círculo humano bajo las estrellas, manos entrelazadas, la de Laura cálida y firme, la de mi madre temblorosa pero sincera. En ese círculo sentí el pulso de Tarragona, antiguo, resiliente como el pueblo que había sobrevivido romanos, moros y dictadores. No todo fue rosa. Hubo recaídas, noches en que el pánico me despertaba, soñando con cámaras y juicios, discusiones con Laura sobre si tener hijos, si normalizar nuestro amor con anillos y papeles. El mundo cambia, pero lento como un caracol en la playa, decía ella. Y el escándalo dejó cicatrices, el doctor Ruiz perdió su licencia, amigos se alejaron, mi blog se convirtió en foro de debates acalorados sobre identidad y fraude. Pero de las cenizas nació algo hermoso, un documental de TV3, La Verdad de Tarragona, que contó nuestra historia sin filtros. Se proyectó en el Festival de Sitges y al final, aplausos que resonaban como olas. Habéis dado voz a los invisibles, me dijo el director, un hombre con barba de profeta. Hoy miro al mar desde nuestra terraza, con Laura durmiendo a mi lado, su cabello rubio revuelto como arena al viento. Escribo este relato no por venganza sino por catarsis, para que sepas, lector, que el amor lesbiano en una España de catedrales y procesiones no es fácil, pero es sagrado. Mis padres, imperfectos como todos, aprenden a amarme entera. Yo, María José, ya no finjo. Soy la chica que expuso la mentira en vivo, que eligió el corazón sobre el oro, que baila sardanas con su amor y su familia bajo el cielo de Tarragona. Y en esa elección encontré no solo libertad, sino redención. El mar susurra: sigue, Marí. El horizonte es tuyo. Pero espera, no termina ahí.
En las profundidades de mi alma aún hay sombras. A veces dudo, ¿fue valentía o egoísmo exponerlos así? ¿Herí más de lo que curé? Laura me dice, la verdad es un fuego, amor. Quema pero ilumina. Y tiene razón. En esta vida de contrastes, fiestas y lutos, besos robados y lágrimas compartidas, he aprendido que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una epopeya humana, con traiciones que duelen como puñaladas, malentendidos que separan continentes emocionales, decisiones que parten el alma en dos. Mis padres me obligaron a fingir cáncer por dinero, sí, pero en ese acto vil, me regalaron la daga para cortar mis cadenas. Y en la TV en vivo, la clavé en la verdad. Ahora, con 30 primaveras asomando, planeamos un viaje a las Islas Baleares, Menorca, con sus calas vírgenes donde el amor se siente eterno. Invitaré a mis padres, quizás vengan, quizás no. Pero sea como sea, camino erguida, mano en mano con Laura, por las calles empedradas de mi Tarragona. Aquí donde el Mediterráneo besa la tierra con sal y promesas, sé que la vida es un drama rico en emociones, PHNN por las heridas, NGCM por las almas rotas, y un romanticismo profundo que une lo que el mundo intenta romper. Porque al final, en esta España de pasiones y contradicciones, el amor, el nuestro, el real, siempre gana. Como un toro que embiste al miedo y sale victorioso al ruedo.